si va a presentar pantalla. ¿Ven todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, voy a admitir a Lina. Bueno, la idea es que tengan a mano los pasos básicos, ¿sí? Los materiales que vamos a utilizar va a ser muestra del paciente, el suero o plasma. Acuérdense que la diferencia que hay entre suero y plasma. El panel detector / identificador, ¿sí? Acá les puse uno porque estamos hablando de la detección de anticuerpos, ¿sí? Tubos de hemólisis, el potenciador o no, solución fisiológica, suero de Kunz, centrífugo y pipetas. Recuerden que la cantidad de tubos va a variar según qué. Según los paneles que usemos. Exactamente, sí. De 2 vial, de 3, de 4, con panel identificador, un vial de 11, ¿sí? Pero después los pasos son los mismos. Bueno, ese es el don Liz, el señor Liz. Pasos. Recuerden el rotulado de tubos, es importantísimo. Y mencionen, tienen que mencionarlo a la hora de tener que detallar la técnica. Se coloca en cada tubo utilizar previamente rotulado, ¿sí? 2 gotas del suero o plasma del paciente. PX es la forma de abreviar paciente. Luego, en cada tubo, por ejemplo, si usamos un detector de 2 viales, vamos a usar solo 2 tubos. Y rotulamos tubo 1, tubo 2, en números romanos, ¿sí? Y algo que te identifique el paciente. ¿Qué es algo? Un número, la inicial del apellido, ¿sí? Porque recuerden que no van a trabajar con un paciente solo, van a trabajar con varios. Y se coloca una gota del panel detector. Yo siempre recomiendo que primero se coloque el suero o plasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si colocamos primero las gotas del panel, por ahí no logramos identificar, o sea, detectar si pusimos el suero o plasma, porque por ahí se nos pasó o algo y ya el resultado no va a ser certero, ¿sí? Entonces siempre recomiendo colocar el suero o plasma para poder visualizarlo y tener presente de que se puso. Es para minimizar riesgos, errores, ¿sí? No riesgos, errores. ¿Entienden? Luego de enfrentar las gotas respectivas, se hace un golpe de centrífuga. Insisto con esto, a la hora de tener que detallar una técnica, digan el tiempo que lleva, a cuánta G, ¿sí? No pongo todo ahora porque la idea no es que tengan un choclo, sino que más bien tengan los pasos básicos presentes y luego a la hora de tener que detallarlo en un examen o algo, sepan bien cómo es todo, ¿sí? Luego el golpe de... Son 15 segundos, cuando llega a la potencia máxima, ¿sí? Algunos trabajan en lo que es 2.500 revoluciones, 3.200, eso depende. Que depende de lo que uno se sienta cómodo, así como uno trabaja una suspensión globular al 4%, mientras sea entre el 2, 3 y el 5% está perfecto. Yo generalmente hago suspensiones al 4% porque me queda más cómodo a mi vista leer el resultado, ¿entienden? Y en un examen, ¿qué decimos? Suspensión globular del 2 al 5%. No, es lo de la centrífuga. Golpe de centrífuga de 15 segundos. ¿A qué velocidad? ¿A cuánta G te dice el manual? No lo tengo a mano. El manual. Bueno, entonces lo buscamos. 1000 G dice. ¿Entendés? Ok. Igual es cuestión de agarrar el manual y fijarse a la hora de tener que decir y qué digo en un examen.
Se tiene que Sí, sí, basar en sí, pero como se bibliografía. está planteando ahora en la clase, por eso lo pregunto. Me parece excelente, Yani. Genial. Gracias. No, de nada. Golpe de centrífuga, se interpreta el resultado, ¿sí? Presencia o no de aglutinación, y se registra. Si querés. Hay gente que por ahí no se lo anota. Yo prefiero anotarlo. Hasta ahí es el primer medio. ¿Sí? Barra medio salino, barra lectura inmediata. Tiene varios sinónimos. Tienen que saber de qué se habla. Así como cuando es DAI, PCI, TCI, ¿sí? Son sinónimos. ¿Entendido hasta acá? Sí, profe. Bueno, de positivo o de negativo, hay que continuar la técnica, ¿sí? Al segundo medio, que es cuando se incuba. A 37 grados, y recuerden que el tiempo de incubación va a variar acorde al potenciador que utilizamos, o no, porque podemos no utilizarlo, ¿sí? ¿Qué potenciadores había? Lis, albúmina, ¿Y cuánto tiempo? ¿Con lis? ¿Cuánto con albúmina? con lis 10 minutos, con albúmina 15-20. Sí. Diferencia en la Nadia, albúmina, ¿te diga. puedo hacer una consulta? ¿No me Por puedes supuesto. recordar cómo era la acción del lis y la acción de la albúmina en lo que refiere al antígeno anticuerpo? ¿Qué era lo que Sí. hacía? Ambos van a trabajar en lo que es la aglutinación, ¿sí? Acuérdense la fase de la aglutinación que tenía. La primera era la sensibilización, ¿sí? Primero se tiene que sensibilizar para luego aglutinarse. ¿Recuerdan eso? Eso es teoría. ¿Se acuerdan? Eso es de primer año. Sí, pero yo lo que digo es la acción de los Sí, te iones entiendo. y eso. Uno minimiza el potencial Z y el otro actúa a nivel de la sensibilización, en el primer periodo de lo que es la aglutinación. El lis, entonces, disminuye el potencial Z. Exactamente. Bueno, dicho esto, lo de la incubación y acorde al tiempo, según el potenciador o no que utilizamos, siempre para leer previo tiene que haber un golpe de centrífuga. Si no, es imposible leerlo, ¿sí? Se tiene que formar el botón. ¿Cómo lo formamos? Con el golpe de centrífuga. Se interpreta el resultado y se registra. Positivo o negativo, lo registramos, ¿sí? Eso es el segundo medio. Luego de leer e interpretar el resultado, lo que debemos hacer es lavarlo 3 veces con solución fisiológica, isotónica. Isotónica significa que no te va a romper el glóbulo rojo, o sea, ni va a permitir que salga líquido, por así decirlo, ni que ingrese. Permanece con la misma presión, ¿sí? Entonces no lo rompe. Por cada lavado se tiene que realizar un descarte de eso. El descarte tiene que ser lo más completo posible. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a encontrar con el tubo, el botón formado, ¿sí? Y a la hora de tener que descartarlo, así, sin miedo, sin nada, ¿quién hizo práctica acá? ¿Quién llegó a estar en el hospital y hacer todo esto? Yo lo hice. Yo, profe. Bueno, el descarte es sin miedo, sin nada, es sí, que es lo único que es a lo bruto, entre comillas, donde se tira todo el sobrenadante, luego se reincorpora el tubo y se empieza a desarmar el botón. Es importante el desarmado del botón y que siempre sea lento, primero para no ocasionar hemólisis, ¿sí? Físicamente. Y segundo, el tener que desarmarlo es para que en el siguiente lavado se lave
de forma correcta y no esté todo apelotonado, apretado el botón, ¿sí? Ya sea con un simple botón en una PCI, en una técnica de identificación, o bien cuando trabajamos con Neo, que tenemos mucho más muestra que un botoncito. ¿Entienden lo que quiero decir? Siempre, siempre la idea es desarmarlo. Después de los lavados, ¿a cuánto se lavaba? 3 lavados. ¿De cuánto tiempo? 5 minutos. De 3 a 5 minutos, sí. Se coloca el CUMS. 1 o 2 gotas. ¿De qué varía? Del fabricante. ¿Sí? Luego de enfrentarlo con el CUMS, volvemos a lo mismo. Golpe de centrífuga, interpretamos los resultados y registramos. Ese es el tercer medio. Y ahí queda. Eso es una lectura negativa. Ahí que observan. Los que puedan llegar a ver bien que están en compu o algo, porque quizás en el Aglutinatos. Sí, Jenny, hay aglutinatos. ¿Y qué intensidad de cruz dicen que puede llegar a ser esa? Mando fruta, porque todavía como no vi. 2, 3. No. Es una cruz, Una. ¿sí? O un fuerte wick. Fuerte wick porque si observan en el medio hay aglutinatos más grandes. En el wick ven todo chiquitito, chiquitito, y se pierde en el barrido. Cuando uno va oscilando el tubo, cuando de por sí el wick ya es muy débil, a veces es hasta imperceptible, ¿sí? Y eso, 4. 4. exactamente, 4 cruces. ¿Ven que es un señor aglutinato? Es uno solo, bien formado. Miren atrás el suero está, suero entre comillas, ¿no? Porque eso está todo lavado, todo sería parte del CUM. Bien limpio atrás, el fondo está limpio, traslúcido. No hay presencia de hemólisis ahí. O sea que como que se tienen que juntar entonces. O sea, Exactamente, es que se aglutinatos. juntan. Exactamente. Sí. Y ustedes piensen que esto que observan acá pasaría en vivo si lo llegan a enfrentar. Le pasaría adentro. ¿Entienden? Acá era lo que hablábamos de qué es una técnica in vitro y qué es una técnica en vivo. ¿Cuál era en vivo? Cuando estoy adentro. ¿Y qué técnica es? Hay una técnica que es in vivo. La PCD. PCD. Exactamente. PC. Sí. La PCD. Sí, exactamente. Porque la PCD ya nos está indicando que hay presencia de anticuerpos pegados en la membrana del glóbulo rojo. Ya está. Esto es si llegáramos a. Por ejemplo, estoy hablando de una compatibilidad. ¿Entienden? Lo que yo quiero que tengan en cuenta es, primero, no ser bruscos a la hora de tener que leer, ¿sí? Son detalles, la verdad, importantes. Son detalles a tener en cuenta realmente. Y si prestan atención, todos estos pasos mencionados se repiten en compatibilidad, en panel identificador y en titulación de tipo, anticuerpos de tipo IgG, porque se lleva a CUMS. Si nosotros, por ejemplo, queremos titular alfas o beta, no lo vamos a llevar a CUMS, queda solo en el primer medio. ¿Entienden? Sí. Es simple. Es solo eso. Profe, Diga. una consulta. Cuando arrancó a hablar de la técnica dijo que tengamos en cuenta cuántos tubos vamos a usar, porque puede ser el de 16 o el de 2 o el de 4. Entonces ahí me mareo, porque para
esta técnica no se usa el vial o el de 1, o el de 2, o el de 3, o el de 4, y cuando vamos a identificar, utilizamos los de 16 o los de 11 que dicen. La técnica puntual que yo hablé es la de detección, ¿sí? Los paneles detectores vienen de 2 a 4 viales. Uno también hay, pero no se utiliza. ¿Sí? Entonces, el hecho de que varíe la cantidad de tubos es acorde a qué tipo de panel estamos trabajando. ¿Entendés? Pero los pasos van a ser lo mismo. Si vos tenés que identificar, a la hora de identificar, se va a llevar a Kunz. Claro, pero antes de identificar tengo que detectar, sí o sí, o no. Por O es lo mismo. supuesto, ¿sí? Por supuesto. No es lo mismo detectar que identificar. Claro, entonces Los pasos es detectar, luego Sí. identificar y luego titular. Ujú. Entonces, ¿Entendés? para detectar son el de 2 o el de 4, esos viales. Y para 2 identificar, a 4. el de 11 o el de 16, así. ¿Sí? Entonces, vos vas a agarrar, acorde a qué panel uses, la cantidad de tubos necesarios. Yo quería que tengan presente los típicos pasos. Después ven, porque después te va a variar si vos estás trabajando, si vos estás enfrentando, o sea, haciendo una compatibilidad o haciendo una detección, vos tenés que saber dónde estás parada, pero los pasos son los mismos, ¿entendés? Si yo te pregunto, estás en mesada y te pregunto, Sara, ¿qué estás haciendo? No, le estoy realizando la compatibilidad del paciente Pérez. Bárbaro. ¿Por qué paso vas? Tercer medio. Yo ya, o sea, así hay que hablar. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y si te digo y te pregunto, porque por ahí, a ver, vamos de nuevo, no vas a hacer primero una técnica y después la otra. Obviamente que primero sí vas a detectar, después vas a identificar y después vas a titular, pero yo me refiero a la compatibilidad y a la DAI, la vas a estar haciendo las dos al mismo tiempo. ¿Entendés? Entonces ahí es importante también el rotulado de tubos. 1, 2, la C de compa con el número de la unidad, la inicial del apellido del paciente. Eso es el orden que tiene cada uno. A veces yo me lo ordeno alfabéticamente. Hay otros colegas que se lo ordenan por número. Le ponen un número 1, 2, 3, 4 y se arregla. ¿Entendés? Lo importante es mantener el orden. Y recuerden que no se trabaja con solo una muestra, se trabaja generalmente con varias, por lo menos 2 pacientes. ¿Por qué? Porque vos no vas a estar trabajando todo con uno y después luego todo con otro, no. Esperás que te caigan siempre y cuando acorde al carácter de la transfusión, ¿no? Del pedido. Pero suponiendo que te caen 3 al hilo, ¿entendés? Ya directamente largas en paralelo. Se trabaja mucho en paralelo. ¿Entienden? Mientras estás largando la directa, ya estás centrifugando para hacer la inversa, la DAI y la compa. Estás haciendo 3 técnicas juntas. Después terminás quedando haciendo 2. La DAI y la compa. ¿Entendés? Porque la inversa te quedó en el primer medio nada más. Pero llega un momento que tenés 6 tubos para un paciente. ¿Entendés? Por eso insisto en el rotulado de tubos. Si no, después es un lío. Bueno, ¿alguna duda de lo que hayan visto el lunes y les haya quedado ahí medio? ¿Nadie tiene dudas? Qué suerte. Anímense a preguntar, cualquiera. Lo vimos el viernes, parte lo vieron el lunes y lo vimos ahora. Quiero que me digan la técnica, desde cero. ¿Cómo la arranco? ¿Cómo la hago? ¿Qué uso?
Los escucho, ¿eh? Eh, Agarramos 2 tubos, puede ser. ¿Qué técnica vas a hacer? La PCI. Ahí. Bueno, agarramos 2 tubos, una gota de suspensión regular. Bueno, primero rotulo los A mí me tubos. gustó. El Sí. nombre del paciente, la técnica que voy a realizar. Eh, bueno, le coloco el suero plasma del paciente. Bueno, primero dijo, para no confundirnos, la gota del reactivo, del panel de detector. Una No, gota. es importante. Primero va el suero o plasma. Yo recomendé eso. Es Ah, indistinto que bueno, va primero. sí. Pero yo recomiendo, y hago esta salvedad, yo recomiendo colocar primero suero al plasma porque lo vemos, lo observamos, porque si no después nos tapa el panel. Si lo pusimos o no, no me acuerdo, ay, ¿qué hice? Lo puse, no lo puse, porque sucede. Estás haciendo 20 cosas a la vez cuando te quieres dar cuenta. Dale. 2 gotas de suero plasma del paciente. Y una gota de lo que sería el vial. Depende si es para un paciente, un donante, eh, se usa el vial de 2, si es una embarazada, el de 4. Si es un politransfundido, me agarraste vos sola acá, porque, Transfundido, supongo que también de 4, ¿no? Porque tiene más. claro, sí, exactamente. Eh, Y si es lo contrario, perdón que te interrumpa, pero aprovecho que hablas. Si es lo contrario, ¿a qué me refiero a lo contrario? Nunca tuvo algún antecedente en el cual se pudo haber sensibilizado. ¿Qué vial usarías? el de 2. Sí, y si es una embarazada o un politransfundido y no tengo vial de 4. Y bueno, ahí ya no queda otra. Supongo, ¿no? Utilizaría el de 2 también. Exactamente, sí, dale. Siga, muy bien. Bueno, a ver si me acuerdo. Bueno, esas Me 2 cosas, dijiste que enfrentabas, sí, básicamente me dijiste que lo enfrentabas. sí. Lo de sueroplasma y gota de panel. Golpe de centrífuga, bueno, que eso es, según el manual técnico, 1000 giros, ¿no? Por 1000 minuto. G. G es la fuerza, es la unidad de fuerza. Ah, G. Por minuto, bueno, lo saco y lo leo. ¿Por cuánto? Por minuto creo que era que dicen siempre, ¿no? O 2500 revoluciones por minuto. 15 segundos. Ah, 15 Cuando segundos. llega a la potencia máxima. Después se van a hacer el oído, la vista, todo. ¿Y todo eso qué forma? 15 segundos. Lo que sería la unión. Eso me mareó, como que no sé si Es me explico. sencilla la pregunta, ¿eh? ¿Qué es todo eso que hiciste? Este es el primer paso, digamos, ¿no? El primer medio. Sí, el primer medio. Sí. Bien. ¿Quién sigue segundo? Bien, Sarit. Emma. Pérez. Buen día. Buenas. Bueno, leer en el centrifugador, en el ISO, con el que tiene la lamparita, El olvidé el visor. nombre, el ISO. Mm. Y agrego 2 gotas de lis o albúmina y incubo 15 minutos. Se centrifuga y se lee Minuto. ¿Incubas a cuánto? Y si no tengo lis o albúmina, solo a 45 minutos y se incuba alrededor de 37 grados. a 37.
Sí, a 37. Bueno, pasó el tiempo de incubación, acorde a lo que me mencionabas. ¿Qué hago? Bueno, lo centrifugo y leo y lo Bien. vuelvo a ver en el visualizador. Sí, se lee desde el visualizador. Sí, bueno, golpe de centrífuga, que son alrededor de 15 segundos. Sí, entre que mencionas ahí. Perfecto, perfecto. Alrededor de 2.500 o 3.000 revoluciones por minuto a 1.000 G. Bueno, bien, y todo eso conforma el segundo medio. Eso, uno. Y de vuelta el visualizador. Hasta ahí. Ari, Sí, ¿cómo estás? bien, bien. Necesito que continúes la técnica. ¿Cómo la continúas? Eh, Llegó al segundo medio. ya incubó, hizo la lectura. Ahora tenemos que hacer los lavados. 3 lavados con solución fisiológica por 5 minutos. Bien. ¿Y luego? Y bueno, y después agregamos reactivo y leemos. ¿Qué reactivo? Centrifugamos y leemos. ¿Qué reactivo agregas? ¿Cómo? Exactamente, sí. ¿Cómo? Que no, se me había olvidado el nombre, parece que era reactivo. Kunz. Sí, Centrifugación, lectura e interpretación. ¿Sí? sí. Si da negativo, buenísimo. Da negativo. Ahora, si en alguno de los medios llega a dar positivo, y ahí hay que empezar con la interpretación real de lo que es el panel. ¿Entienden? Igual, profe, una consulta. De rutina, por lo que decía Sani, se hace el control de Kunz, ¿no? Cuando da negativo, Sí se debe. pero no Se se hace. debe hacer. No se hace. No, Ah, pero se debe hacer. Para ver, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Vamos de nuevo, el control de Kunz. ¿Para qué lo haces? para verificar si realmente ese negativo es negativo. Porque yo le voy a poner células, glóbulos rojos sensibilizados. Sí, donde vos sabés que te tiene que dar positivo. No Porque esté vos sabés que está vencido, que no esté sensibilizado. contaminado y todo. Exactamente. Sí. Bien. Que no me haya olvidado de ponerlo. Bueno, pero ves, ese es más fácil de identificarlo porque al tener color, ¿sí? Cuando uno le da el golpe de centrífuga, que se forma el botón, el C sobrenadante que queda va a estar de color verde. Cuando trabajamos con el plasma o suero, previamente sin lavar, es difícil diferenciar. Porque acuérdense que los paneles comerciales están en una suspensión. Entonces vos no sabés si el líquido ese es parte del suero o plasma o es solo parte de la suspensión que viene del panel. ¿Me entienden lo que quiero marcar? Por eso hago la diferencia de qué va primero. No influye en la técnica, ¿eh? Si quieren poner primero la gota de panel y luego la del suero, no va a influir. Que primero vaya uno y luego el otro. Pero es una recomendación para minimizar errores técnicos. Bueno, esos medios se van a repetir en varias técnicas. Por eso se puede trabajar en paralelo. ¿Entienden? Porque se van a encontrar en segundo medio de compatibilidad, de DAI o de identificador, porque capaz que vos estás para un paciente identificando con los 11 tubos, pero a la parte cayó o sea, mientras estabas identificando o estabas por identificar, cayó un pedido de transfusión donde se estudia al paciente y terminás trabajando. Panel identificador por un lado con un paciente, porque previamente se detectó, pero también en paralelo tenés en la gradilla, en tu mesada, delante tuyo, una DAI de otro paciente.
que la idea mesada es optimizar tiempos. Entonces, siempre vamos a trabajar en paralelo. Porque si no, vamos a estar, si están guardia 24 horas, están las 24 horas parado delante de la mesada. Si hay laburo. ¿Entienden? Entonces, mientras se está centrifugando una cosa, están haciendo otra, es optimizar tiempos. Eso después lo van a ver. Primero que lo hace la práctica misma, ¿sí? Y es propio también de cada uno, el manejarse los tiempos. Y otra que después cuando tengan a Caldarola y todo eso, van a ver optimación. Y van a decir, es verdad, es una tontera, pero son mínimos detalles que agilizan un montón el trabajo. Bueno, ¿alguna duda con estos pasos? Porque ahora en el siguiente Zoom, no sé, veremos algún caso, ¿sí? Y vamos a ver qué haríamos como técnicos en cuanto a mesada. Así después ya para el lunes se arranca panel. Cuando los vea, que el viernes que viene tengo a la burbuja, vamos a ver panel, van a llevar cada uno un panel, van a tener que buscar previamente, obviamente lo vamos a ver bien, ¿sí? Y acá es donde se relaciona mucho con la parte teórica, con la parte de calificación, con la parte de las características de cada sistema. Acá es donde se une la teoría y la práctica. Así ¿Qué que hay que horario tener tenemos bastante. el viernes que viene? ¿Sabes? A las 8, conmigo a las 8. Ah, Y depende, 9:30, 10 menos 20. en 8 días pongo como más. Sí, Ok. sí, mentalízate así. Igual después confirmaremos bien, porque no sé tampoco qué burbuja me tocó, con quién estoy. Bueno, ¿alguna duda? Con el identificador sería lo mismo también, ¿no? Los 3 medios, pero solamente que cambia que son o de 11 tubos o de 16, ¿no? Sí. Sí, sí. Profe, el de 9 entonces no existe, el de 9 tubos. Yo particularmente, Porque lo había dicho la profe Andia, creo, en práctica. sí, Nos sí, sí, sí. preguntó y creo que ninguno sabía. Va, yo por lo menos no lo sabía y ella nos dijo. Sí. Justo ahora ver esta de licencia, como para consultarle. Bueno, nos volvemos a, y que también lo hacemos, o sea, que lo hacemos en detector, identificador, titulación de anticuerpos de tipo IgG y compatibilidad, ya sea compatibilidad mayor para poder transfundir, compatibilidad conyugal, todo se lleva a los 3 medios. ¿Sí? Quiero que tengan presente eso y que observen que se repite, ¿sí? Que es como un ABC. La compatibilidad conyugal también se utiliza, no, se utilizan el suero de uno y de uno de los dos de la pareja y los glóbulos rojos del otro, ¿cómo es? ¿No vieron compatibilidad conyugal? No, por eso yo tenía dudas. ¿No? Bueno, en la compatibilidad conyugal se hace, obviamente, ay, cerró la ventana y la madre. ¿Cómo dio Zoom? Aguarden. Profe, no está grabando. No, por eso puteé. Para. Me quedó la sala de espera y no la logro enganchar. Lo que enfrentamos es, acuérdense que es la embarazada, la estrella principal, ¿sí? La compatibilidad conyugal se realiza para ver si el baby puede llegar a heredar algún antígeno del padre que cause algún quilombo con la madre. Vamos a hablarlo en criollo, aprovechando que no estamos grabando, ¿sí? Entonces, lo que vamos a enfrentar son los glóbulos rojos paternos. ¿Por qué? Porque ahí están los antígenos, ¿sí? Los posibles antígenos que vaya a heredar. Y el suero materno, ¿sí? Que son los anticuerpos que van a estar dando vuelta y que pasen por placenta y afecten al bebé. Eso usamos para hacer una compatibilidad conyugal. Se lleva a los 3 medios. ¿Entienden? Si ustedes piensan, utilizan siempre lo mismo, suero de uno con glóbulos del otro.
Va a cambiar si es una unidad a transfundir, si es una compatibilidad mayor para poder realizar una transfusión, sueroplasma del paciente con los glóbulos rojos de la unidad. ¿Entienden? Entonces, en una conyugal, lo que se va a usar es el sueroplasma materno con los glóbulos rojos del padre, porque son los posibles antígenos que herede el bebé. Y son posibles, no significa que los va a heredar. ¿Sí? ¿Entienden? Eso es compatibilidad conyugal. Gracias. De nada. Creo que sí, estamos todos. Bien. Recording in progress. Bueno, visto ya esto, el tema de los pasos para una DAI, que se reiteran en ya las mencionadas técnicas, y dije la semana pasada que se hace medio tedioso, porque es muy repetitivo todo, pero en mesada las técnicas las harían una y otra vez y otra vez y otra vez, la diferencia es que acá la estamos hablando, por eso es más tedioso. Acá es como andar en bici. Agarrar, subir, practicar, 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 practicar. Bueno, ya lo vamos a poder hacer en algún momento. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer algún caso clínico, como para hacerlo lindo. ¿Sí? Vamos a suponer que están en el servicio, cae un pedido de transfusión, para una paciente que ingresó con una hemorragia digestiva baja. Paciente, siempre tienen que saber la edad, el sexo, diagnóstico de base, porque acá, por ejemplo, ingresa por una hemorragia digestiva baja, pero en realidad, vamos a ponerlo alta, vamos a llevarlo a un caso que tuve, una hemorragia digestiva alta, ¿a causa de qué? De un CA en el píloro. Un cáncer de estómago, a la altura del píloro. La conexión, ¿saben lo que es el píloro? La conexión entre el estómago y el intestino. ¿Sí? O sea, estamos hablando de aparato digestivo. Tiene un cáncer. Y está con hemorragia digestiva alta. ¿Qué es hemorragia digestiva alta? Vomita sangre. ¿Sí? A raíz de el CA de píloro. Paciente de 68 años con 17 de hematocrito. ¿Qué harían? Les cae la hojita, así. La hemo. Los chicos que fueron al hospital. ¿Pudieron ver la parte de guardia? ¿No? Yo no. No, por mi parte Profe, tampoco. ahí nadie nos había dicho que creo que era el hematocrito dividido 3 nos daba lo que sería la hemoglobina. Para sacar el... sí. Y cuando la hemoglobina era baja de 7, creo que ahí sí se tenía que transfundir glóbulo rojo para reponer el oxígeno en sangre. La transfusión de glóbulos rojos se realiza por el tema de la oxigenación, ¿sí? Porque por ahí el hematocrito es de 22, pero está compensado. Hay que ver también la clínica del paciente. Para todos los médicos no le va a cerrar el número del hematocrito, ¿sí? Muy pocos tienen en cuenta la hemoglobina, pero en realidad lo que nosotros más tenemos que ver es la hemoglobina. ¿Qué nos traduce la hemoglobina? La oxigenación en los tejidos. Si la hemoglobina está baja, la oxigenación en los tejidos es baja y hasta a veces nula en determinados tejidos, ¿no? Porque siempre el organismo va a guardar todo lo que es noble, lo va a privilegiar, por así decirlo. Cae el pedido de transfusión, vamos de nuevo a lo que es lo nuestro, digamos. Cae el pedido de transfusión, agarro la valijita, voy, identifico al paciente, ¿sí? ¿Cómo identificamos al paciente? No es, hola, ¿qué tal? ¿Usted es Claudio Fernández? No.
Hola, ¿qué tal? Van a donde está la cámara, la cama. Nombre y apellido, por favor. Si no puede hablar el paciente, lo consultan en la enfermería o generalmente tienen una pulsera de identificación también. ¿Sí? Pero siempre se dice nombre y apellido. Porque capaz que usted le dice Claudio Fernández y el tipo está volado, C. Y termina transfundiendo a otro que no es. ¿Entienden? Se saca la muestra. Va y se lo estudia. Por primera vez, no lo conocemos. Obviamente llega una entrevista, ¿no? Si puede hablar y si no puede hablar, está la historia clínica, donde uno puede ir y ver, bueno, a ver, sufre de presión alta, tiene problemas cardíacos, tiene problemas renales, ¿entienden? Pautas que a nosotros nos den cómo realizar la transfusión. Ahí nos vamos a enterar que es un paciente oncológico, qué tipo de sangre de hemocomponente hay que utilizar con los pacientes oncológicos. ¿Cómo tiene que estar el hemocomponente? Loco reducido. Para Y transfusión. ¿Eh? para transfundirlo, ¿sí? Sí. ¿Y qué más? Irradiado. Irradiado. Exactamente. Esas dos características, ¿sí? Bueno, estamos en mesada con la muestra. ¿Qué técnicas realizamos para poder transfundir? Desde el inicio, ¿eh? Quiero que me El digan. ABO, RH, Ujú. Ah, RH, ¿quién más? el KEL, Perfecto, ¿qué más? la PCI, La compatibilidad. Y la compatibilidad. Sí, Se hacen todas porque según las normas dice, no, que él no dice, por ejemplo. no. Pero ¿En dónde? Sí. Deben saber que se realiza y que se debe como respetar en aquellas personas que tienen edad fértil, en niños, ¿sí? En candidatos a ser politransfundidos. Hay servicios en donde van a ir y no tienen un antiquel, ¿sí? Lo mismo que el fenotipo. El fenotipo no se lo realizás a todo el mundo. A un paciente de 78 años, pasás isogrupo, iso-RH, y no le haces el ISO-D sería, ¿no? Cuando me refiero a RH. No le haces el KEL. Eso depende. Hay un manual de procedimientos de cada servicio, pero usted tiene que saber que la edad, existen. ¿Qué, Pato? depende de la edad, se hace o no se hace. Sí. ¿Y qué población? Eso lo van a ver en transfusión, ¿sí? Y en transfusión 2, más que nada, el año que viene, en tercero. Pero bueno, no importa, vamos a suponer que se lo hacemos, porque quiero que tengan presente las técnicas, ¿sí? Porque a la hora de decir, bueno, a ver qué técnicas les haces, estamos hablando en un general, ¿sí? Después vemos puntualmente, pero en el general, sí. Fenotipo extendido, KEL, ABO, RH para el D. Hasta ahí me nombraron todo glóbulo. Y la otra parte, me habían dicho compatibilidad, sí. PSI, y me falta una. Simulación. No, Sí, es No, necesario. la inversa hay que hacer, Sí. hago por directo y por inversa. Pero no la Exactamente. dijeron esa acá. Hago La so- inversa. Claro, hago solo, dijeron. Ah, Claro, pensé que lo la habían. inversa. No se olviden de la inversa. De mencionarlo también, ¿sí? Listo, perfecto. Voy a transfundir. Van a tener varios pacientes para transfundir, ¿sí? Por eso es importante, y reitero, y si rehinchan eso, el rotulado de tubos, porque después se van a encontrar con que, uy, ¿este de quién era? ¿Y este de qué? Y cuando da negativo, todo buenísimo, pero cuando ves un positivo, ¿qué haces? ¿Entendés? ¿Entienden? ¿Sí?
Bueno, en el caso este que era por un CA, se pasaba leucorreducido e irradiado. Después, obviamente, a la hora de tener que evaluar si es un pediátrico, ni hablar un neo, ni hablar un neo, o si por ahí es un paciente talasémico, donde es candidato a ser politransfundido, porque se transfunde con determinada regularidad en tiempo, uno también ahí es como que va a decir, bueno, a ver, le paso una unidad fresca, fresca me refiero no al periodo que consideramos fresco, ¿sí?, de esa semana. Me refiero a una que esté a mitad de tiempo de vencer, digamos. ¿Entienden lo que quiero decir? Por ahí, no sé, se accidentó y que le pase una próxima a vencer, un paciente joven, donde lo único que tuvo fue ese accidente, que se fracturó, no sé, la tibia, y requiere para la cirugía, bueno, pero para aquel talasémico, en donde tiene que estirar ese tiempo, ¿sí? Porque va a estar con lo que le pasemos, y la verdad que voy a buscar criteriosamente una unidad más joven, ¿entienden? Aparte de que sea irradiado y filtrado. Pero bueno, todas esas características de transfusión la van a ver cuando tengan, si no la vieron parte en transfusión 1, lo van a ver en Pero igual transfusión 2. hay un manual, un libro, que no me acuerdo cómo se llama, que dice ahí que según el tipo de paciente, siempre es conveniente ir viendo qué sangre utilizar, porque por el tema de que la caducidad de los componentes tampoco es buena, entonces siempre hay No, que ir viendo ese tipo de cosas para evitar que se venzan los componentes, entonces siempre hay que también estar atento de ese tipo de cosas a la hora de realizar una transfusión. exactamente, Nahuel, muy bien. Y lo que hay que tener en cuenta también es el orden en la heladera, ¿sí? Uno en esto tiene que ser muy minucioso, muy estructurado, porque si uno viene y acomoda la heladera, o sea, como viene, va metiendo las unidades así como viene, es como el supermercado, chicos. Las unidades que están próximas a vencer y quedaron atrás, uno cuando viene en la vorágine de la guardia, eh, agarra, siempre, hay un orden para eso, ¿sí? Van en hileras, y siempre la primera que está a la izquierda es la primera que se vence, con la fecha más próxima a vencer. Entonces de ahí se acomoda y se va para la derecha. ¿Entienden? Eso después lo vemos. Es como acomodar la heladera, pero son cosas a tener en cuenta. ¿Quién? Pero eso igual varía, depende del servicio, ¿no? No, generalmente no, es como que ya está así, está impuesto así. Igualmente, obvio, no se confíen, no se pueden confiar, lamentablemente. Uno descansa a su compañero, porque tiene que pasar una guardia, ¿sí? Pero hay cosas básicas en donde no hay que confiar. Por eso siempre, aparte de la seguridad transfusional, está en reagrupar al paciente. Si yo, por ejemplo, tengo que pasar a la guardia a mi compañera, y le digo, no, sí, ingresó una paciente a las 6 de la mañana, yo me voy 7:30, por ejemplo, la estudié, la largué todo, te dejé las unidades que pidieron preparadas, listas para transfundir. Lo único que no hice fue ir y colgar la unidad, el resto lo estudié todo, y preparé, ¿sí? Y por ejemplo es A, y yo le dejé unidades A, en su grupo. Mi compañera no puede ir y colgarla directamente sin siquiera haber reagrupado la unidad y el paciente. Porque miren si yo me equivoqué, estaba dormida o lo que sea, y no era A, era 0. ¿Me entienden lo que es? Lo le quiero transmitir. La importancia. Uno descansa, es un compañero, pero hay determinadas cosas en las que no podemos confiar. Por más que sea, no sé, en la vida misma, ultra amigo y sepas cómo trabaja. Es una ABC, hay que hacerlo igual. ¿Entienden? Es importantísimo eso. ¿Alguna duda o algo? Porque, bueno, no estuvieron en la guardia o algo, pero ya la parte de las técnicas ya la vimos, ya la pueden rever, y para el lunes, si van a agarrar panel, o van a ver panel, ya tendrían que estar preparados con todo eso y para poder hacer una interpretación del panel. El viernes, los que estén conmigo, lo vamos a ver cuantas veces sea necesario. Pero ¿tienen alguna duda o algo de lo que es
el trabajo en sí de hemoterapia para lo que es transfusión. Si el paciente se transfundió ayer, estuvo con débito, perdiendo sangre, débitos que estuvo perdiendo sangre, ¿sí? Y hoy piden de nuevo. ¿Qué técnicas realizan al paciente que transfundieron ayer? Siempre hablo de ustedes, ¿eh? O sea, que cada uno hizo. Primero habría que chequear un laboratorio, por lo menos. Tiene que tener un laboratorio, por eso Y te hacen la solicitud de Ah. transfusión. bueno, Vos, está para, Mesada, está ¿qué le para haces? Está para transfundir. Yo Todo siempre, hago, profe. Todo se le hace. ¿qué es todo? Hago inversa, directa, inversa, RH, ¿todo eso se le hace de nuevo? ¿O solo se le hace la compatibilidad y la PCI? ¿Le harías la PCI de nuevo? La hiciste se le ayer. hace porque la bolsa es Ah, pero diferente. por eso digo, es como que entro en duda, porque si por ahí le tocaba a mi otra compañera y ahora me tocó a mí, o sea, no entiendo ahí. Yo lo llevé a ustedes. Ustedes trabajando todos los días, ¿sí? De tal hora a tal hora. Transfundieron a un paciente. Al día siguiente le piden nuevamente, vieron el laboratorio está bajo, amerita una transfusión porque lo tiene, sintomatológicamente lo están manifestando, ¿sí? ¿Qué técnicas en mesada se realizan? ¿Qué les haría? Les estoy preguntando, porque esto no lo vieron, yo quiero ver hasta dónde llegan, ¿sí? No es pregunta, no es evaluación. Yo hago todo de vuelta. Compatibilidad. El hago por directa y por inversa porque es fundamental. La PCI es fundamental porque la unidad es nueva. Y el RH también por un posible, no sé, anticuerpo. Aunque haya analizado todo, a veces todo no es Compatibilidad también. genial. Y la unidad es nueva aparte. Que tiene que ver la unidad con PCI. Cuando vos haces PCI, ¿a quién estudiás? Paciente. La PCI ya no hace paciente. falta, ¿Por qué no hace falta, Ariana, la porque PCI? ya se la hicimos el día anterior y el paciente es el mismo, no cambió. No cambió, pero ¿cuánto tardamos en hacer anticuerpos nosotros? Claro. Me genera duda ahí. ¿Cuánto se tarda en sensibilizar? ¿Entienden la pregunta? 72 horas puede ser. Exactamente, 72 horas. Entonces, si yo en el día de ayer, le hice la PCI y me dio negativa, si yo se la hago al día siguiente, yo le puedo hacer todas las técnicas, pero es malgastar recursos. Me va a dar negativa. ¿Entienden? Porque si se sensibilizó con la unidad que se transfundió, todavía no hizo anticuerpos. ¿Entienden? No se va a detectar porque todavía no está realizado. Entonces, si al otro día nos piden, PCI no se la hacemos para no gastar el producto y todo, o igual la hacemos. No la haces porque no manifestó todavía. Si se llegó a sensibilizar con la unidad que se le pasó el día anterior, no lo vas a observar. Por eso también las muestras duran, si se 72. vuelve a transfundir, 72 horas. Si no, hasta una semana puede estar en heladera la muestra. ¿Sí? Pero si se vuelve a transfundir y la muestra yo la tengo, no le voy a ir a sacar una nueva muestra al paciente, si yo ya obtuve la muestra el día anterior. Y estoy hablando de que lo hace uno. ¿Entienden? ¿Sí? Después cuando la muestra es remitida, ¿qué quiere decir? Tiene un acceso malísimo, malísimo, no tengo manera de poder sacarle, no le encuentro vena, no nada, puedo pedirlo al laboratorio. ¿Sí? Uno trabaja con la muestra del laboratorio, pero mínimamente, un pinchacito en el dedo para poder ver el grupo, ¿sí? Y el RH del paciente. Porque por lo menos de lo que es una incompatibilidad no va a pasar. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque, a ver, tener la muestra del paciente, lograrlo, trabajarlo con buena cantidad y que todo es negativo, es el sueño. Pero a veces nos encontramos con que el paciente no tiene acceso de nada.
Y te dice el médico, no, sí, tiene 25 de hematocrito, pero necesito que la transfundas para compensarla un poco, lo que sea, o para darle el alta. Es tan típica esa, para darle el alta, elevarle el hematocrito para darle el alta. Cada vez que escucho así, te dan ganas de darle un correctivo, porque cero criterio. Entonces, decís, bueno, a ver, vas con la valijita, te apareces en el cuarto, en la habitación, la mirás y es un hematoma andando. No tiene de dónde, y ni siquiera se le pudo colocar una yugular. Entonces ahí tienen que ir a hablar con el médico, decir, doc, evalúe la paciente. Por eso hay que fijarse también en el modo en que hablamos, ¿sí? En el léxico que empleamos. Porque uno no va a ir masticando chicle con la boca abierta y decir, ah, sí, no encontré nada, así, no. Uno tiene que dirigirse bien, somos profesionales, ¿sí? Y tiene que fundamentar, doctor, yo entiendo que usted la quiera transfundir, por esto y esto, la causa que sea, pero la verdad es que no tiene acceso, tienen que hablar con la enfermería, ¿sí? Y decirle, chicos, no, yo intenté, no pude, porque a veces pasa que uno tiene un mal día con las vías, por así decirlo, y no engancha una. Y hay días en donde metiste hasta en lo más mínimo. ¿Entienden? Nosotros no trabajamos solos, somos un equipo, parte de un gran equipo, enfermería, los médicos, y uno se tiene que relacionar. Y cuando vean lo que es enfermería, lo que mueve enfermería, y van a querer llevarse bien con enfermería. ¿Entienden? Los quería traer un poco al contexto de lo que es la dinámica laboral, porque a mí me encantaría agarrarlos, tenerlos y decir, bueno, me cayó la solicitud, bueno, vamos, a ver, sacar sangre, ¿sí? Uno cuando va a sacar sangre, trata de salvaguardar la vena que está apta para colocar la vía, para después transfundir. No va a ir a lastimar la única vena que después tienen que colocarle vía. Eso en el mejor de los casos, ¿no? Suponiendo que tiene acceso el paciente. La mayoría no tienen buen acceso, ya sea porque están deshidratados, porque están anémicos. La misma anemia hace que los vasos superficiales no se vean. Y no todos tienen un caño como para donar. ¿Entienden? Esto es maravilloso, chicos. Yo los noto medio desmotivados, como que no les digo que les da lo mismo, porque no, pero no es así, o sea, no es a través de la pantalla. Cuando pateen los pasillos, cuando se encuentren ante un tubo y tengan que leer y la centrífuga se los rompió y digan, la puta madre. Eso es lo lindo. Cuando transfundan y vean ya el color del paciente cuando van a chequear la transfu y digan, puta, qué lindo lo que hago. Ahí se van a sentir motivados. Esto no, y es difícil traerlos y que se encuentren motivados, ¿sí? La clínica misma es buenísima. Entender qué está pasando y nosotros ser parte de la mejoría del paciente y que después vengan los familiares y no sepan cómo agradecerte o te regalen un alfajor en agradecimiento de decir, puta, qué lindo lo que hago. ¿Entienden? Bueno, me fui. Ah, ¿alguna duda o algo? Panel es divino. Estuvieron viendo sistemas, por lo que escuché en la clase anterior, algo, revean, háganse cuadros donde mínimamente tengan lo básico, que es cuáles son IgG, cuáles son IgM fríos, cuál tiene efecto dosis, cuáles se potencian, porque eso a la hora de tener que interpretar, está bueno tenerlo fresco, tenerlo bien presente, ¿sí? Y no todo el mundo sabe hacer panel, no saben leerlo, esperan que coincidan las crucecitas. Y el día que no te coincidan las crucecitas, te vas a querer matar. ¿Alguna duda?
Me quedé con el caso que iba a decir y no lo hicimos al final. Sí, porque divagué, perdón, chicos. Se lo iba a dar. Eh, Y al final, entonces, cuando al que el pedido de transfusión ya lo transfundí el día anterior y me lo hacen el pedido a mí, o sea, hago a grupo nada más. reagrupás la unidad, Eso, siempre, siempre. Uno agarra la unidad a transfundir, corta el chicote, tira en el tubo lo que hay en el contenido del chicote y las últimas gotitas las pones en la platina, ¿sí? Para reagrupar la unidad. Con lo otro estás trabajando haciendo la suspensión para poder enfrentar para la compatibilidad, ¿sí? Recuerden que se hace suspensión de la unidad. Entonces vos ya tenés la unidad reagrupada y estabas haciendo la suspensión. A la par que estás centrifugando la suspensión, centrifugaste la muestra del paciente, ya sea por primera vez o ya la tenías centrifugada. Yo suelo dejarla centrifugada. Eso después cada uno se va a ir conociendo a medida que vaya trabajando. Para trabajar con el suero del paciente. ¿Sí? Y le realizás me perdí. la compatibilidad. Sí, dime, ¿dónde te perdiste, Sara? Dijiste la suspensión y aparte la muestra para tener el plasma. Claro, a lo que voy, exactamente. Vos vas a centrifugar la suspensión globular. Primero lo que hay que hacer es el lavado. ¿Sí? Se hace un lavado por 3. ¿Sí? 3 veces. Y después realizas la suspensión. Bueno, lo que yo te quise decir con eso es que mientras estás haciendo el primer lavado, pusiste el tubito de la muestra, porque lleva el mismo tiempo en la incubadora. En la centrífuga. ¿Entendés? Entonces estás aprovechando y ya en el primer lavado que hiciste la suspensión, ya tenías, ya centrifugaste la muestra para después utilizarla cuando tengas la suspensión realizada. Ahí te ubiqué. Sí. Genial. Bueno, lo que quería apuntar yo era que la PCI se hace nuevamente transcurridas las 72 horas. Luego que se transfundió la cantidad de unidades que haya llevado para ver si se sensibilizó, si hay presencia de anticuerpos irregulares. ¿Entienden? El tema acá era que tardaba 72 horas. Eso quería que tengan presente. Entonces, ¿qué se le hace nuevamente al otro día si hay que transfundir nuevamente? Ahí me quedé. Compatibilidad. Estoy hablando, y resalto esto, si lo estudió uno. Yo saqué la muestra, yo sé que el paciente es 0, porque les puedo asegurar que por ahí no se acuerdan el nombre, pero sí se van a acordar el grupo del Entonces, paciente. si lo hizo otro compañero, ahí sí hacemos todo. Olvídate, exactamente. Sí. No lo conozco yo al paciente. Hasta la PCI, ¿no? Para asegurarnos. Sí, obviamente, porque vos que sabes si se equivocó o no. Yo lo hago. ¿Entienden? No está mal. Pero cuando uno ya conoce al paciente, ¿sí? Hay determinadas técnicas, pero ¿por qué? Vuelvo a reiterar, lo transfundieron el día anterior. Hay que ponerse en el contexto de la situación. ¿Sí? No es todo para regla general y esto sucede así. No, hay que ponerse en el contexto de la situación. ¿Entienden? Yo lo que quería llevar y que tengan presente es que, por eso dije que lo hacían ustedes. Ayer le largaron todo, lo estudiaron, saben que es, no sé, A positivo con PCI negativa, la PCI no se la vuelven a hacer. ¿Entienden? Van a trabajar con la unidad a transfundir nueva, reagrupándola, realizando la compatibilidad con el suero del paciente de la muestra que sacaron ustedes. Por eso yo también lo que hago es, a la hora de tipificar al paciente, en el tubo de la muestra, pongo el grupo y factor. Así como pongo, y entra todo, chicos, como pongo apellido, nombre, cama, a veces el DNI, el grupo y el factor entra también. Entra todo en el tubo. Pero eso es como va trabajando cada uno. ¿Entienden? La idea es minimizar errores a la hora de trabajar en mesada. Bueno, nada, quería que sepan bien eso. El tema de cuánto tardaba sensibilizarse. El lapso.
para que se formen las IgG, que son 72 horas. ¿Sí? Bueno, no sé qué grupo tengo el viernes que viene. Vean algo de sistemas más o menos, ¿sí? Características principales. No quiero la historia de cómo se descubrió, esos detalles de teoría, no. Pero características principales, ya sea para mí o para cualquiera, para el lunes, si llegan a ver panel, para entenderlo mejor. ¿Sí? Y abran la mente, porque si están muy cerrados va a ser difícil de que comprendan, ¿sí? Porque es la típica frase, la frase cliché, que en biología 2 más 2 no es 4. Bueno, eso sí, ¿entienden? ¿Alguna duda? Sí, yo Sí. te quería preguntar, cuando hagamos lo de los paneles, vamos a Ujú. hacerlo, pero ya bien, ¿no? Como anotando, por ejemplo, medio Sí, salino. bueno, Claro. sí. A la hora de verlo por primera vez, siempre el que se va a tener en cuenta es la lectura en CUMS, ¿sí? Después, ¿qué obtenemos en el primer medio o en el segundo? ¿Qué nos va a dar la pauta más que nada también lo que es en el detector? Pero a la hora de tener que mostrar uno por primera vez, yo muestro la lectura en CUMS, porque después, el día que se encuentren, bueno, acá no se ve, pero el día que se encuentren con todas las crucecitas y vean 2 cruces, 3 cruces, un wick desapareció, van a decir, what the fuck. ¿Entienden? Por eso siempre la primera vez, como para que lo vean, está bueno que vean solo una columna y para lograr explicar el descarte y cómo es. Después de eso, vemos el resto. Pero sí, Nahuel, la respuesta es sí. Vamos a verlo bien. ¿Entienden lo que quise decir? Y se lleva a los 3 medios. ¿Sí? Se lleva a los 3 medios. Se termina en CUMS. Y uno va registrando. Por lo menos los positivos, ¿no? La intensidad de cruces. Nadia, Sí, tengo Jenny. una pregunta. ¿Nos vas a mandar algún panel para llevar? Les voy a dar. Sí. Ah, lo llevas vos. Listo. Sí, llevo yo y la idea es que luego de explicarlo, cómo lo identificamos, que cada uno identifique uno distinto. No les voy a dar todo el mismo, porque si no es como... Pero que cada uno tenga uno distinto. ¿Entienden? Si no lo alcanzamos a ver, se lo llevarán de tarea y lo vemos a la siguiente clase. Porque eso también es como que a las apuradas, hasta que no la agarren la mano, a las apuradas no va. ¿Sí? Y porque aparte después por ahí no logran identificarlo y dicen, esto es una porquería y se enojan de por vida con panel. Y la verdad que no es la idea. Bueno, ¿alguna otra duda más? Si no, ya los libero. Igual quedan 3 minutos, pero... ¿Ninguna más? No, la clase más o menos lo va a subir ahora o más tarde, creo. Yo ahora me voy a trabajar. A la noche. Sí, a la noche. Está bien. Y el Power también lo subo, ¿eh? Sí, por eso. Pero que Sí, quería... sí. No, subo todo. Y en el caso que no llegue, porque se me